la fundamentación en este caso tiene pues los documentos de apoyo para que ustedes estudien. Recuerden que tienen que presentar pues evaluaciones al final de cada unidad y en este caso pues hay varios documentos. Por ejemplo, hay uno que nos habla de fórmulas, hay uno que también nos habla de funciones, que es pues muy parecido a las fórmulas. También se habla de un sí sencillo y de algunos elementos que son también funciones como las búsquedas, que también se utilizan funciones. La validación de datos, que es un procedimiento, eso sí no son funciones ni es una fórmula, es un procedimiento. La función concatenar, bueno, aquí hay varias funciones que también pues les recomiendo que también miren, porque por ejemplo esta de minúscula, mayúscula y nombre propio pues no es que esté en el ejercicio del taller, pero bueno, aquí la está mencionando. Y esta, por ejemplo, de promedio tampoco es muy sencilla, pero pues tampoco es que esté en el ejercicio del taller. La de sumar sí, sí está. Las consultas, que son también una palabra que nosotros utilizamos, que es buscar B, ese es más común. También es una función que solemos utilizar. Bueno, y ahí hay varias que les recomiendo que le echen una miradita cuando estén repasando, pues para saber qué es lo que hace la función. Ya en la parte número 3, en apropiación, tenemos el taller de la unidad número 3 y este es el documento pues que vamos a descargar. ¿Listo? Recuerden que ustedes tienen una nubecita para descargar en sus plataformas. Mi vista es un poco diferente, entonces ahí es donde cambia la forma de descarga. Yo la tengo de una forma y ustedes recuerden que tienen que utilizar pues la nubecita en caso de necesitar una descarga. Bueno, por último, se me olvidaba, la demostración tiene la evaluación que tienen que presentar. En este caso, la evaluación es de la unidad número 3 y recuerden que esta ya, pues para el fin de semana, les recomiendo que ya esté presentada también, ¿no? Porque pues esta sesión, más la de mañana, más la del viernes y ya creo que solo nos falta una sesión la otra semana. Venga, miramos el horario de una vez. Porque ya el curso también se acaba el día 8, ¿listo? Entonces tenemos sesiones jueves, mañana de 6 a 8, viernes de 6 a 8 y tenemos el martes una horita ya final para hacer el cierre del curso, ¿listo? Entonces no se les olvide esas fechas que volvemos a reunirnos. Esta semana sí nos toca un poquito complejo, pero bueno, tranquilos que tiempo hay. Ya por lo menos el otro curso de la noche ya salió, así que eh, digamos que ya hay más tiempo. Entre jueves y viernes, ¿no? Miércoles y todavía estoy ocupado. Bueno, entonces esta partecita ya no se les olvide, la evaluación, repasen los documentos de fundamentación. Estos documentos no se les olvide presentarlos antes de, repasarlos antes de la evaluación. He visto ya evaluaciones buenas, muy buenas, y eso pues se nota que es el repaso que ustedes hacen en algún momento. Entonces, eso les ayuda, ¿listo? Para presentar una buena nota. Bueno, ahora sí nos vamos al taller. En este caso, el taller pues tiene un objetivo del taller. Nos cuenta pues que vamos a aplicar unas fórmulas y funciones y que tenemos dos hojas que hay que trabajar en este caso, ¿listo? Una hoja que se llama comisiones y otra hoja que se llama pago. Los links para eh, apoyarse y la solucionarse pues esas dos actividades también están aquí en YouTube. Son videos que se colocan también en estos talleres y esa les ayuda pues a darle una opción de cómo solucionan las comisiones y cómo solucionan el pago, ¿bien? Que son dos hojitas que ya vamos a ver. En este caso comisiones, miren que es una tabla con unos espacios en blanco que todavía no hemos llenado y esos espacios en blanco tienen una información aquí debajo. Entonces, esa información aquí debajo pues me va a mostrar en algún momento cómo debo solucionar o me da como una especie de ayuda para solucionar una de las columnas que tengo aquí arriba vacía, ¿sí? Claro que se empieza pues desde la primera que se llama gastos administrativos. También hay otros espacios por acá que hay que llenar con unas fórmulas y la siguiente hoja, que es la hoja de pago, tiene 4 espacios para llenar que también pues son formulados. Bueno, el primero no es formulado, realmente es un procedimiento que ya se los voy a contar cómo es ese procedimiento. Lo demás sí es con fórmulas.
Entonces, todos estos espacios, pues les recomiendo que los practiquen porque eso ayuda eh, a, a mejorar pues esa práctica que tenemos nosotros que tener con las funciones. ¿Listos? Entonces no se les olvide ir haciendo ese ejercicio o presentándolo o haciendo las funciones para que se le queden un poquito más. Bien, bueno. Bien, al final entonces, ahora sí en esta hojita en blanco, yo voy a crear una hojita en blanco pues para mostrarles unos procedimientos que están involucrados acá. Voy a ampliar un poquito la hoja. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar lo siguiente. Pongámosla aquí al 200%. Listo. En este caso, vamos a suponer que nosotros vamos a llenar datos. ¿Listo? Entonces, supongamos que aquí esto es un encabezado y aquí abajito vamos a llenar una serie de datos. Y esa serie de datos pues corresponden a ciudades. Supongamos que son ciudades donde vamos a, no sé, hacer de pronto algún envío. Y tenemos de pronto algunos clientes allá en esas ciudades y le vamos a hacer pues unos envíos a esas ciudades. ¿Ven? Entonces alguien está registrando la información y entonces dice, bueno, vamos a enviarle a Tunja. ¿Listo? Entonces él coloca Tunja. Otro día distinto, también le vamos a enviar a Tunja. Entonces alguien llegó, escribe, le vamos a enviar a Tunja. Otro día llega otra persona y dice, bueno, le vamos a enviar a Tunja. Y lo escribe con GA. Listo. Y otro día escribe solo Tung con una G y se comió la A. ¿Listo? Entonces, eso puede pasar. Las personas que llenan los datos pueden llegar a cometer algún error de digitación y esos errores de digitación pues hacen que en vez de hacer unas cuentas y de pronto que podamos contar eh, o fijarnos con un filtro que más adelante veremos filtros en otra unidad, si es la palabra tunga, pues ahí puede empezar a encontrar unas pequeñas discrepancias. Tanto en la forma como que está escrito, como de pronto si lo escribieron mal, le pusieron otra letra, se comieron las letras, entonces ahí ya tenemos problemas con lo que está digitando la persona. ¿Listo? Entonces, ese es el pequeño problema de empezar a digitar cosas, que alguien se puede equivocar y pues si el archivo pasa por muchas manos, existe mayor posibilidad de que la gente se equivoque. ¿Listo? ¿Cómo evitamos eso? Entonces, aquí en esta celda que está por aquí, bueno, la voy a colocar de color amarillo. En esta celda, pues una de las opciones que tenemos es validar lo que la gente escribe en esa celda, ¿sí? O fijarnos qué es lo que escribe la gente en esa celda y por supuesto mirar a ver si está correcto, si de pronto le podemos colocar una regla que impida que la gente se equivoque y entonces es más fácil evitar pues esos errores o por lo menos le mostramos al que esté digitando que está cometiendo un error. Bien, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues esta digitación de ciudades podría ser que tengamos una lista, la cual pues se la vamos a pasar a la persona que va a digitar mediante una celda y de acuerdo a esa lista, entonces es lo único que va a tener que hacer es seleccionar. ¿Listo? No va a tener que escribir, es lo único que tiene que hacer es seleccionar. Entonces, eso se llama una lista desplegable. ¿Y cómo es una lista desplegable? Bueno, si ustedes van por aquí a donde estábamos creando los formatos, la sesión pasada, ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos una lista aquí de elementos los cuales podemos seleccionar. Entonces, eso podríamos hacerlo también para la celda. Que ellos seleccionen el elemento, que lo vean y que adicionalmente pues lo seleccionen. ¿Sí? Y que no tengan que escribir. Y no tengan que escribir, por ejemplo, una palabra, ¿no? Tunga, por ejemplo. Sino que la tengan es que seleccionar. ¿Bien? Bueno, para eso necesitamos colocar una lista dentro de esa celda. O dentro de esa forma desplegable de lista que ya les voy a mostrar. Nos toca tener una lista creada. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, colocar una ciudad, por aquí otra. Bueno, hagámoslo con otra ciudad por aquí. Listo. Hagámoslo con esas 4 ciudades. Entonces, esta es nuestra lista de ciudades. Y esa lista de ciudades, pues la vamos a colocar aquí en la celda amarilla para que la gente lo que haga es seleccionar
la ciudad en vez de escribirla. ¿Listo? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a la celda amarilla, a la que pinté de color amarillo. Voy a ir a la pestaña datos, que está al lado de fórmulas datos, y voy a buscar una opción que aparece aquí con un chulito verde que se llama validación de datos. Si ustedes se dan cuenta, esos son pasos. Por eso yo no lo considero como si fuera una fórmula ni una función, porque eso es diferente. Esto es un procedimiento, son una serie de pasos que toca hacer. ¿Listo? Entonces voy a entrar a validación de datos. Esta ventana que me aparece aquí es la ventana que me permite configurar. Y aquí le voy a decir que me permita, no cualquier valor, porque ahí puedo escribir cualquier cosa, sino que me permita de esta lista que aparece acá, que también es una lista desplegable, que me permita esta opción que se llama lista. Entonces le voy a decir, permítame una lista, omitiendo blancos, con una celda con lista desplegable. Miren que aquí está la opción seleccionada, lista desplegable. Recuerden que la lista desplegable es como la que acabamos de ver. Eso que está ahí es una lista desplegable, donde tiene varias opciones que seleccionar. Y lo que hicimos acá pues fue seleccionar una opción que es lista. El origen, en la parte inferior, selecciono la flecha negrita y ahí sí le digo, bueno, mi lista está acá. Entonces selecciono Tunja, Cali, Cartagena, Pereira y presiono Enter. Entonces él ya sabe que la lista es esos 4 ciudades que yo tenga ahí. Eso es lo que va a cargar en la lista desplegable que aparece en la celda. Démosla hasta ahí por ahora. Le voy a dar a aceptar. Y miren que la celda aparece con un triangulito nuevo. ¿Sí? Ese triangulito antes no aparecía. Lo voy a desplegar o lo voy a presionar, en este caso, para mostrar qué es lo que tiene cargado. Y miren que tiene 4 ciudades cargadas. ¿Sí? Las 4 ciudades de la lista, que le dijimos que las colocara pues en esa lista desplegable. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues usted selecciona, por ejemplo, una ciudad, Cali. No tuvo que escribir, no tuvo que hacer nada. La gente no va a escribir Cali con errores, sino simplemente va a seleccionar y todo va a quedar igual, todo va a quedar uniforme. Que eso es una de las ideas de tener pues una lista desplegable, que la gente lo único que haga es seleccionar, no escriba nada, y por eso pues nos vamos a evitar que una persona cometa algún error, ¿sí? A la hora de escribir. Y si este archivo pasa por mucha gente, pues imagínese la cantidad de gente que puede cometer un error. ¿Sí? Es más probable entre más gente utilice un archivo. Y ahí es donde, pues, por supuesto, cuando vayamos a mirar de pronto por ciudades, cuántos envíos tenemos, pues tenemos problemas porque la gente escribió las ciudades mal. Entonces, esto nos evita que la gente escriba mal las cosas. ¿Okay? Bueno, voy a volver otra vez a la validación de datos. ¿Sí? Aquí a pestaña datos, validación de datos, a la misma ventana, miren que me aparece lista, ¿sí? Me aparece el origen, ahí está bien, pero voy a utilizar esto que está de terceras, que se llama un mensaje de error. Le voy a colocar un estilo simplemente es como colocar la forma en que va a aparecer el mensaje. Yo le voy a colocar, por ejemplo, aquí advertencia. Pongámosle aquí, no sé, cuidado. Y aquí le voy a colocar un mensaje. Debe seleccionar una ciudad de la lista. Listo. Este sería el mensaje que me va a aparecer en caso de que haya un error. ¿Cómo generamos un error en este caso? Bueno, voy a borrar la ciudad Cali y voy a escribir, bueno, un número primero. Whispereamos 47. Alguien se equivocó y digitó un 47. Enter. Y entonces ahí me aparece el mensaje de error. Me aparece, cuidado, fue lo que yo le coloqué ahí. Debe seleccionar una ciudad de la lista. Entonces, el mensaje de error ya le está diciendo qué es lo que debe hacer. Entonces, si yo quiero configurar ese mensaje de error, pues ya saben que es esa pestaña que es la número 3, ¿sí? Para que la gente pues no se vaya a equivocar. Bueno, aquí de pronto, bueno, probemos cal, le damos enter y ahí también me dice que debe seleccionar una ciudad de la lista. Entonces aquí ya estamos obligando a la persona, sí, esto le va a servir, le va a salir cada vez que cometa un error.
pero pues estamos tratando de evitar que la gente cometa errores, ¿no? Y la celda, pues con esa validación, no va a permitir que la gente escriba, pues, errores. ¿Listo? Entonces, esa lista de validación es una de las formas eh, de cerciorarnos que la gente, pues, no genere algún error cuando está escribiendo, ¿sí? Cuando está digitando. ¿Bien? Otra forma también de validación de datos podría ser que en una celda donde estemos ubicados, permitamos un número entero. Ustedes se acuerdan, los números enteros, pues tienen una forma de escritura especial, por supuesto. No tienen decimales, no tienen un coma, algo. Y en este caso, pues los números enteros, pues los va a validar, ¿sí? Y se va a fijar, por ejemplo, en que yo escriba números enteros entre un rango, ¿sí? Miren que aquí la palabra entre, pues significa que está en un rango, o que no estén en ese rango de datos, que sean iguales a, bueno, y varias opciones que aparecen acá. Por ejemplo, yo le podría decir mayor que, ¿sí? Y entonces le voy a decir que aquí la gente lo que me debe digitar es un número mayor que, ¿no? Puede haber una condición, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, esto es un pedido, le digo que me digite números mayores a cero, y entonces, bueno, supongamos que esto es un pedido y es una cantidad. Este lo hicimos ¿dónde? Lo hicimos abajo, ¿cierto? Sí, ahí está. Entonces aquí, en esta partecita que voy a colorear, vamos a digitar una cantidad. Y resulta que usted está haciendo una compra, entonces usted por equivocación digita cero, ¿sí? Compró cero cosas. Entonces ahí le dice que hay un error, ¿sí? Sin digitar el error o sin también configurar el error, ¿sí? El mensaje de error que uno puede colocar, pues él también le va a decir que hay una regla que no funciona, ¿sí? Que hay una restricción que no funciona. En este caso, pues le dijimos que puede digitar números mayores, números enteros mayores a cero, ¿sí? Y en este caso, pues nosotros digitamos un cero. Entonces, ese no funcionaría. Pero si yo llego a digitar, por ejemplo, el uno, pues él se deja digitar sin problema y no me sale ningún mensaje de error. Por ejemplo, probemos el 1,5. Entonces, mire que aquí también me dice que estoy incumpliendo pues con alguna restricción de validación. ¿Listo? Entonces, mire que aquí tampoco me deja colocar los números decimales. ¿Listo? Solo enteros. Ahí sí, como solo le dijimos que fuera mayor que cero, pues del 1 en adelante pues nos va a poder digitar. ¿Sí? Este es una de los controles que también se puede hacer con números. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que esa validación de datos, que realmente es un procedimiento que está en la pestaña datos, validación de datos, pues tiene varias opciones que uno puede utilizar. Por ejemplo, aquí hay otra que dice decimales. ¿Sí? Entonces me va a obligar de pronto a colocar decimales, fechas. Miren que aquí hay una opción de fechas. O sea que lo que yo digite tiene que tener un formato de fecha. ¿No? Si ustedes se acuerdan del formato de fecha día, mes, año. ¿No? Entonces eso me va a obligar a que nosotros coloquemos ese rango o una fecha pues muy específica. ¿Sí? Por ejemplo, regálame un segundo, lo hacemos en otra celda. Por aquí una fecha. ¿Listo? Y supongamos que le vamos a hacer una validación de datos. Le decimos que coloque una fecha. Y aquí podemos decirle, por ejemplo, que nos coloque una fecha mayor o igual que y la fecha de hoy. 1 de junio. Estamos en junio, ¿cierto? 06 del 2022. ¿Listo? Entonces me tiene que colocar una fecha o ya sea 1 de junio o sea una fecha mayor. Esa es una restricción que pues también le podemos colocar a esas celdas basado en fechas. Entonces ahí está, le podemos colocar, no sé, hola. Ahí ya me sale un error, o sea que texto no va a dejar. Le vamos a colocar, por ejemplo, el 01 del 06 del 2022. Miren que él no tiene ningún problema. Pero si le coloco, por ejemplo, el primero de el 05 del 2022, él ya me dice que hay un problema de restricción.
Entonces, mire que aquí también se puede hacer restricciones con fechas. ¿Sí? Entonces, esa validación de datos téngala en cuenta porque a veces me sirve eh, para controlar mucho a las personas que tienen que digitar cosas. ¿Sí? A veces pues es un poquito demorado de utilizar, pero es bastante útil para que la gente pues coloque lo que uno quiere. ¿Sí? No coloque lo que le parezca o coloque de pronto algo errado. ¿Sí? Que de pronto pues como les decía, nos haga de pronto sacar filtros o sacar estadísticas o sacar cosas diferentes a lo que realmente debería existir. ¿Sí? Entonces esas validaciones de datos tengan en cuenta que son bastante importantes. ¿Listos? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí sobre esa validación de datos? Por aquí las primeras no son validación de datos, así que todavía no vamos por allá. Bien, no se les olvide, es procedimiento, no es, digamos, todavía una fórmula, eso no es una fórmula, ni tampoco es una función todavía. ¿Listos? Bien, ahora sí, en cuanto a fórmulas, las fórmulas que nosotros podemos hacer, básicamente pueden ser utilizar operadores, ¿sí? Es una fórmula, pues puede utilizar operadores. Y nosotros tenemos operadores como, por ejemplo, el menos, ¿no? Por ejemplo, coloquemos aquí un espacio, el menos, por ejemplo, el más, ¿sí? Para hacer sumas. El asterisco, en este caso lo utilizamos para hacer multiplicaciones. Y una barrita que está en el número 7, que es una barrita diagonal. Esa barrita diagonal, la del número 7, porque por allá hay otra que tiene la inclinación hacia el otro extremo. Esta barrita la utilizamos para hacer divisiones. ¿Listo? Entonces, esos 4 elementos son operadores que utilizamos, operadores matemáticos, y esos operadores matemáticos, estos operadores pues son muy utilizados en fórmulas. ¿Sí? Otros operadores que se pueden utilizar, por ejemplo, son los que estábamos de pronto utilizando en la validación. De pronto, si se dieron cuenta, uno puede comparar dos elementos, como por ejemplo un igual. Puede, por ejemplo, preguntarle a un dato si de pronto es mayor que otro. Entonces, el mayor que pues es útil. El menor que también. Por ejemplo, el mayor o igual también se utiliza. ¿Sí? El menor o igual también se utiliza. Y aquí no tenemos una operación que es diferente, con un igual atravesado con una línea, entonces nos toca utilizar pues el menor o igual y el mayor o igual para indicar si el elemento es diferente. Bien. Entonces esos operadores también pueden ser útiles para utilizar y son comunes utilizarlos, ¿no? Realmente son muy comunes que utilicemos estos operadores de comparación. Bien. Entonces para que lo tengan en cuenta. Y cuando necesitamos unir cosas, pues también podemos utilizar este símbolo que está por allá en el número 6. Ese símbolo se llama un ampersand y ese símbolo parece un 8 con dos colitas. Entonces, ese me sirve para unir. Este es como un operador que también lo conocen como un operador para concatenar. ¿Listo? Es básicamente unir cosas. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta porque los vamos a utilizar frecuentemente, que son operadores. ¿Listo? Los operadores son lo que nosotros hacemos dentro de las operaciones. Y ahora Excel, ¿cómo sabe que viene una operación? Si yo escribo 2 por 4, en este caso es que tenemos el asterisco ahí, 2 por 4, y presiono Enter en esa celda, mire que ahí no pasa nada. Ahí quedó escrito 2 por 4. Entonces, Excel en ese momento no tiene ni idea que eso pues es una operación que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Y por supuesto hubiéramos querido que nos apareciera el resultado de la operación, ¿sí? En vez de la operación como tal. ¿Cómo le decimos a Excel que viene una operación que tiene que realizar? Se lo decimos con el igual de primeras, nada adelante, simplemente el igual, o utilizamos el más para indicar que viene una operación. En este caso, no se les olvide que no puede haber nada delante del más. Delante es al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, al lado izquierdo del más no puede haber nada. Si hay un espacio y utilizo, por ejemplo, el más y hago la operación 2 por 4,
él también la deja indicada, ¿sí? Entonces no puede haber una parte como un espacio, por ejemplo, que a veces no lo vemos. No puede haber un espacio a la izquierda. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Voy a borrar esa, bueno, dejémoslo por ahí. Lo que pasa es que el más no es común. Ahí sí de una vez le digo, no sé, no les digo que no se utilice, que no sirva, pero es que toda la literatura que uno encuentra pues se basa es en este símbolo que es el igual, ¿sí? Y usted va a encontrar pues muchos ejemplos donde lo primero que usted ve es el igual. Entonces, yo siempre me acostumbro a utilizar el igual, ¿sí? A veces hasta se me olvida el más que existe para iniciar una operación, ¿listo? Pero pues los dos funcionan, entonces hay que tenerlos presentes. Ahora sí hagamos la operación, 2 por 4, ¿listo? En este caso yo le estoy indicando a Excel que haga una multiplicación y cuando presione Enter, pues él me va a dar el resultado de la operación. Y en este caso pues es 8, ¿sí? Que es el resultado de la operación que estamos buscando. Entonces aquí ya está resuelta, pero cuando yo me vaya a mirar la barra de fórmulas, miren que en la barra de fórmulas aparece la operación indicada. Entonces, eso es lo bueno de la barra de fórmulas. Hay que mirar mucho la barra de fórmulas porque esa es una herramienta donde uno ve cuáles son las funciones que están escritas ahí, ¿sí? O las operaciones que están escritas en esa celda. ¿Listo? Solo hay que ubicarse en una celda y pues uno ve la operación aquí escrita. Así vea el resultado, que en este caso estamos viendo un 8. Este es el resultado. Entonces, ya que tenemos aquí viendo el resultado, pues no vemos qué operación hicieron. En cambio, aquí en la barra de fórmulas, pues sí estamos viendo qué operación hicieron para obtener ese resultado. Entonces, ahí por eso es tan importante esa barra de fórmulas. Hay que fijarse mucho en ella, ¿no? Para que tengan presente. Si yo quiero editar esa fórmula, puede ser que lo haga en la barra de fórmulas y presione un clic allá arriba, ¿sí? Y en esa barra de fórmulas ya puedo empezar a editar. O aquí puedo utilizar en la parte de abajo en la celda un clic, ¿sí? Y ahí ya también puedo empezar a editar la fórmula. Otras personas utilizan la función F2. Si ustedes se acuerdan, hay una F2 por allá arribita, como encima del número 2 de sus teclados. Entonces, esa función me sirve para editar los datos. Y entonces resulta que yo digo, no era 4, era, por ejemplo, 6. ¿Sí? Y ahí sí ya como lo edité, entonces presiono Enter y ahora sí me aparece la operación o el resultado que yo quería. ¿Listos? Entonces, esa edición también es importante. Yo tiendo a editar las cosas arriba, ¿sí? Y a fijarme mucho en la parte de arriba porque pues como ahí está la función, entonces ahí mismo la puedo editar. Aunque se ve pequeñito, pero digamos que esa es la forma eh, que casi siempre utilizo pues para editar. ¿Listo? Si usted tiene otra, tranquilo, pero pues la idea es que pueda editar también una fórmula en caso de que necesite cambiar. Bueno, adicionalmente, estas fórmulas, pues si se dieron cuenta, cuando yo la edito le puedo cambiar los números. Pero a veces pues no es práctico generar esos números de esa forma, sino de pronto es más práctico tener los números en otro lado. O bueno, casi siempre nos pasan los números por separado. ¿Sí? Y nos pasan dos números y después nos dicen haga una operación. Por ejemplo, aquí nos dicen, no sé, que estos son días trabajados, ¿sí? Y que estos son, no sé, digámoslo aquí, que estos no son días trabajados, inventemos otra cosa. Bueno, sí, que son días trabajados, y que nos van a pagar aquí en dólares. Bueno, este es el pago, listo. Entonces nos van a pagar aquí en $6. Con $6 nos van a pagar el día. Este es el pago por día. Listo. Está barato, pero bueno. Y entonces al final nos dicen, bueno, haga una operación que coja esos días y pues lo multiplique por el pago, ¿sí? O por lo que va a recibir ese día, o por día. Entonces aquí le dicen, bueno, ¿cuánto es el total que le vamos a pagar? Bien. Y usted pues abajo hace la operación. Entonces usted dice igual, selecciona la celda que contiene los días, que en este caso es la B15, coloca el símbolo asterisco porque es una multiplicación y después selecciona
la celda verde, que en este caso es la C15. Entonces presiona Enter y ahí le da el resultado. ¿Listo? Pero alguien dijo, me equivoqué, no, este señor no trabajó 2 días, él trabajó 20. ¿Sí? Lo modificó, presionó Enter y miren que aquí la operación cambió. Entonces la operación sigue funcionando. Usted puede cambiar los días o el pago y la operación sigue funcionando. Sigue haciendo lo que tiene que hacer, que es una multiplicación entre las dos celdas. ¿Listo? Entonces pongámosle aquí que, bueno, nos equivocamos, el pago no era 6 dólares, era 10 dólares. Entonces ya nos pagan $200 por esos 20 días que trabajamos. ¿Listo? Entonces miren que la operación pues sigue funcionando. Y eso es lo que por lo general terminamos haciendo. Si usted se acuerda aquí, voy a colocar aquí la función. Estoy refiriéndome a la celda B15 y estoy refiriéndome a la celda C15. ¿Listo? Ojo que esos son referencias y nosotros tendemos a utilizar en Excel mucha referencia, mucha celda, ¿sí? Mucha celda que nos referimos, mire, vaya coja los datos de tal celda, vaya coja los datos de tal celda y así empezamos a hacer las operaciones. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que las referencias son muy comunes en Excel, ¿sí? Para que no se les vaya a olvidar. Bueno, si yo tuviera más datos aquí abajito, voy a colocar aquí como otros colores o del mismo color. Listo. Por aquí tuviera más datos. ¿Listo? Si yo quiero pasarle la misma fórmula a las siguientes celdas, lo que hago es seleccionar dónde está la fórmula, ¿sí? Pararme en la esquina inferior derecha y bajar hasta la celda donde quiero que queden las fórmulas, ¿sí? Entonces, ahí cuando ya voy a dejar de soltar el mouse, pues la fórmula se pasa a todas las celdas. Uy, alcancé a presionar hacia abajo, listo. Entonces, si yo me paro en cualquier celda, miren la segunda, miren que la fórmula me dice que yo debo trabajar con B16 y C16. ¿Sí? Miren que al pasar en la fórmula hacia abajo, él también bajó los datos y empezó a mirar pues la celda, la fila 16. ¿Sí? Digamos que la operación está en forma de fila, entonces él miró la fila 16. En la siguiente, mmm, miren que él ya cambia a la fila 17, sigue en la misma columna, sigue tomando la columna B17, sigue la columna C también, pero en este caso la fila es la que cambia. En este caso la fila se vuelve 17. Y en la de abajo pues pasa lo mismo, ¿no? Aquí ya es 18 y en la última es 19. Entonces, esa es una ventaja de pasarle la fórmula a los demás, de trasladar la fórmula hacia abajo, ¿sí? Que la fórmula ya queda en cada uno de esos espacios y lo único que yo tendría que hacer pues es llenar los datos que me hagan falta, ¿sí? Eh, entonces ahí miren que la operación se hace automáticamente. Bueno, aquí le metí muchos datos. Pongámosle 30 nomás. Pongámosle 28, aquí 2, aquí 15. ¿No? A este digamos que le pagamos a 5 dólares, a este también, a este a 6 y a este también a 10. Miren que todas las operaciones en algún momento se están realizando. Entonces, la ideal es pasarle la fórmula o que funcione la primera y de ahí para adelante usted le pasa la fórmula a las demás. Con eso pues no tiene que hacer las fórmulas en todas las filas. Esa es una cosa pues que nos ayuda a agilizar el trabajo. Bien, voy a ir aquí a comisiones entonces, que es nuestra hojita que estamos realizando. Y miren que aquí en gastos administrativos nos dice que los gastos administrativos, que es la columna F que está aquí, esta columna, nos dice que equivalen al 2% de las ventas brutas. Entonces, esto que está aquí, que es esta columna, se llama ventas brutas. La voy a colocar en verde. O coloquémosla en algo más clarito. Listo, por ahí. Y resulta que, pues, ¿cómo calculamos los gastos administrativos? Bueno, es el 2% de esa columna. Entonces, igual,
seleccionamos las ventas brutas, en este caso lo que está en la misma fila, ¿sí? Que sería E5, y para sacar un porcentaje, en este caso pues podemos hacer una multiplicación y le decimos que multiplique por 2%, ¿sí? Eso evitaría que nosotros utilicemos, por ejemplo, una regla de 3. Recuerde que usted puede sacarle el 2% a un número pues con regla de 3. ¿Sí? Esta partecita o esta multiplicación pues es una forma de escritura más fácil y me permite hacer lo mismo, sacarle el 2% a un número. ¿Sí? En este caso el que está en la celda de 5. Voy a presionar Enter y miren que aquí ya me da un resultado. Me dice que es 331,20. Bueno, podemos hacerlo, ¿no? Digamos que este número igual, este número que tenemos acá, ahí ya traemos el número. Por aquí le decimos que esto equivale al 100%, pero que solo necesitamos el 2%. Entonces por aquí hacemos la operación y le decimos que coja a este numerito, lo multiplique por el que tengo arriba que se desapareció, que está en la I16, y que tras de eso, bueno, que lo haga primero para decirle que recuerden que están los paréntesis. Esto funciona igual que en matemáticas. Él va a hacer primero esta operación y lo va a dividir por este valor que es 100. Pues esa es una regla de 3. Si ustedes se acuerdan por allá de regla de 3, entonces esa es la misma regla de 3. Y miren que la regla de 3 pues me dice que el 2% en este caso equivale a 331,20. Entonces miren que sí está bien. ¿Sí? Pero esta operación pues me la evité hacer eh, generando pues esta operación que es por 2%. Este símbolo porcentaje es importante. ¿Listo? Ese símbolo de porcentaje pues sí es el que me termina sacando el 2%. Bueno, y si ya está bien, entonces pues yo sencillo, cojo aquí, me paro en la esquina inferior derecha y muevo hacia abajo. Sostengo el mouse, el puntero perdón, el clic derecho, el izquierdo, perdón, y donde vaya a dejar las fórmulas, pues hasta ahí suelto. Y mire que las fórmulas ya se pasan a cada una de las celdas y hacen lo que tienen que hacer, que en este caso es sacar el 2% de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Esa es una forma también de hacer, la borré, de hacer las operaciones. ¿Listos? O de pasar las operaciones, que realmente es una opción de relleno que tenemos acá. Hay otra opción de relleno más fácil. Nos paramos en la misma posición, pero esta vez yo no voy a mantener el clic izquierdo presionado, sino voy a presionar 2 veces seguidas ese mismo clic y él genera todas las fórmulas hasta abajo. Esto se llama una función de autorrelleno. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo es autorrellenar con la fórmula que tenemos de primeras todas las demás celdas. Y ahí ya nos evitamos pues el trabajito de estar arrastrando pues todas las fórmulas hasta abajo. Esa es una fórmula también que es bastante importante tenerla en cuenta, ¿no? Porque pues me evita el trabajo. Desde que funcione la primera, pues lo demás no importa. Ya se copia la fórmula hacia abajo y pues la fórmula debe funcionar. ¿Listos? Esa es una opción que tenemos nosotros como para que lo tengan presente. Bueno, entonces digamos que aquí ya hicimos los gastos administrativos. ¿Listo? Por aquí me dice ventas. Ventas es igual a las ventas brutas menos los gastos administrativos. Ventas brutas menos gastos administrativos. Entonces me dice que esta columna que vamos a hacer acá es igual a las ventas brutas menos los gastos administrativos. ¿Sí? Entonces hagamos la primera. Igual, ventas brutas, seleccionamos la celda E5 y le decimos que lo reste a los gastos administrativos. Una operación de resta sencilla. ¿Listos? Y presiono Enter. Entonces ahí ya sabemos pues cuál es ese resultado. Bueno, lo queremos probar. Bueno, cojamos por aquí, digámosle que este valor lo reste al valor de abajo que es la I17. Me da 16.228. Miren que aquí me está dando lo mismo. Entonces, ahí ya sabemos que la fórmula está funcionando. Está haciendo la resta que debería hacer.
y yo quiero pasar en la fórmula a las demás celdas, pues doble clic y ahí también me hace la operación hacia abajo, me hace autorrelleno. Entonces, en este caso, si ustedes comprueban cualquier operación, eh, digamos que funciona, ¿no? Comprobemos esta. Miren que aquí está seleccionando E8, que es las ventas brutas, y le está restando F8. Y me está dando pues el resultado de esa resta. Entonces, eso es lo que podemos comprobar también así de sencillo. Pero desde que funcione la primera, no se preocupen que eso, las de ahí para abajo, pues el autorrelleno no es que se vaya a equivocar, ¿no? Él no hace cambios diferentes ni modifica la fórmula, sino deja tal cual nosotros la hicimos. Bueno, en la secuencia que es, pero pues la deja. Entonces esa es una operación de resta que hicimos aquí en ventas. Bastante sencilla también. Y mire que ya aquí hicimos ventas brutas. En este caso, ventas, perdón. Bien, bueno. Bien, hasta ahí son operaciones sencillas. Aquí ya necesitamos otras cosas que son funciones. Por aquí les voy a mostrar una función, cómo sería, con algunos datos. Por ejemplo, podemos coger, vamos a seleccionar estos datos de aquí, me los voy a copiar. Los voy a poner por aquí abajito, listo. Ahí tenemos esos datos, números. Y resulta que usted, pues, usted ya sabe hacer operaciones de suma, por ejemplo, con el símbolo más. Entonces usted dice igual, selecciona el 20, suma, selecciona el 30, la suma, el 2, la suma, el 28, la suma, el 15 y listo. Ahí está la operación. Un poquito larguita, ¿no? Y me da 95. Esa forma de escritura se puede simplificar un poco con una función que haga lo mismo. En este caso, igual, y como esto es una operación de suma, puedo empezar a escribir, por ejemplo, la palabra SU, ¿sí? Y empezar a buscar, pues, qué funciones existen que empiezan por SU. ¿Listo? En este caso, miren que hay bastantes, ¿no? Por aquí de segundas está la que dice suma. Y cuando yo solo le doy un clic para seleccionarla, se vuelve de color azul y me dice qué es lo que me indica esa suma. Me dice suma todos los números en un rango de celdas. ¿Sí? Entonces mire que me está diciendo que va a sumar en un rango. ¿Sí? Entonces para seleccionar esa función, se llama, las palabras son funciones en este caso, voy a seleccionarla con doble clic y miren lo que él me muestra. Me muestra igual suma, abre un paréntesis y dentro pues me muestra unos argumentos separados por un punto y coma. Bueno. Pero pues más fácil, yo voy a sumar todos los datos que acabo de seleccionar, el 20, el 30, el 2, el 28 y el 15, y más bien lo que hago es seleccionarlos todos. ¿Sí? Y al seleccionarlos todos, miren la forma que él escribe o cómo los escribe. Escribe B28, ¿sí? Que es la celda donde está el 20, dos puntos B32, que es la celda donde está el 15. Entonces, esa forma de escritura se llama un rango. ¿Y cómo se sabe que es un rango? Porque tiene esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, B28, dos puntos, B32. Y si lo ven también en la pantalla, pues dice B28 en color azul, dos puntos en color azul y B32 en color azul. Entonces, todos están en color azul. ¿Bien? Y si se fija, también los números están con un marco de color azul. Entonces, eso ya hace que eso sea un conjunto. ¿No? Y en este caso, eso se llama un rango. Bien. Voy a presionar Enter y miren que me da 95. ¿Listos? Me da lo mismo que en el otro. Bueno, es más, lo podemos probar aquí. Pongámosle, por ejemplo, un 22 y mire que él cambia los dos valores al mismo tiempo. ¿Sí? Que las dos operaciones están haciendo lo mismo, solo que una es más larga que la otra. Una utiliza símbolos de operadores matemáticos y la otra utiliza una función que se llama suma. ¿Sí? Eso es lo que me va a facilitar de pronto el trabajo, utilizar una función, que en este caso es la función de suma. Esa es la facilidad que tenemos con la suma. Imagínese usted haciendo una suma de esta forma, que es utilizar el operador de suma, pero resulta que usted tiene que sumar 100 datos. Entonces, esos 100 datos pues van a requerir los símbolos más, ¿sí? 99 símbolos más. Entonces, imagínese usted digitando uno por uno, hasta que haga 99 números, ¿no?
Bueno, más fácil que usted llegue y seleccione los datos que va a sumar y los meta dentro de una función, que en este caso sería la función de suma. Entonces, eso nos ahorra pues bastante trabajo. Bien, ¿y dónde están esas funciones? Usted dirá, ¿de dónde sacó todas esas funciones? Voy a ir a la pestaña fórmulas, ¿sí? Y miren que aquí hay una parte, está en la parte superior aquí, dice biblioteca de funciones. Aquí están absolutamente todas las funciones que usted puede encontrar en Excel. Y pues bueno, estamos buscando la suma, ¿no? Eso se llama una función matemática y está en este grupo que se llama matemáticas y trigonométricas. Entonces selecciono matemáticas y trigonométricas y aquí en la S, esto está organizado de forma alfabética. Voy a bajar hasta la S. Miren que aquí está la operación de suma. Si me ubico encima de la palabra me dice suma, abre paréntesis, número 1, punto y coma, número 2, y al final me dice suma todos los números en un rango de celdas. ¿Listo? Bueno, esa es la forma en que uno escribe una función, en este caso la función suma. Me está dando un ejemplo de cómo sería. ¿Bien? Pero usted dirá, ahí me dice punto y coma. Bueno, miren lo que hace el punto y coma. Igual suma. ¿Listo? Número 1, por ejemplo, el 20. Punto y coma. Número 22. Punto y coma. Número 15. ¿Listo? Entonces el punto y coma lo que hace ya es separarme las celdas. Y entonces aquí lo está tomando como si yo estuviera sumando tres celdas separadas. La B28 que está azul, la B30 que está roja y la B32 que está morada, ¿sí? O púrpura. Entonces el punto y coma lo que hace es separar datos, ¿sí? Mientras que los dos puntos me están diciendo que hay un rango que sumar, ¿sí? Entre dos celdas. Entonces, ojo porque con esa escritura, porque dos puntos es diferente a punto y coma. ¿Mm? Pero pues el punto y coma es más común. No digo que no se utilice el dos puntos, pero pues se darán cuenta que casi todas las funciones se separan es con punto y coma. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso la suma me dio 20 más 22, 42 más 15, 57. ¿Sí? Y entonces ahí es de la forma de escribir de la función. Mira, ahí está la función, cómo se escribe, ¿no? Igual el nombre de la función, abre paréntesis. Eso se llama un argumento o argumentos, lo que viene de ahí para adelante entre los paréntesis. ¿Sí? Y todos están separados por puntos y comas. ¿Sí? Si es un rango, pues usted ya sabe que viene con dos puntos. Entonces, esa es una forma de escribir una función, pues bastante sencilla. Y aquí en comisiones, ¿dónde la utilizan? Por acá abajito dice calcular la comisión fija y la comisión variable, el total. Esos son sumas. Cuando usted le dicen calcule el total de la comisión fija, es porque le están diciendo coja toda esta columna que se llama comisión fija y súmela. ¿Sí? Entonces, ¿qué utiliza usted como función para sumar? Pues la palabra suma. ¿Sí? Esa es la función que usted va a utilizar para sumar. Entonces le dice que sume todo este rango. ¿Sí? Aquí ahorita no hay nada, pero cuando ya mañana lo hagamos, pues se van a dar cuenta que eh, es una operación bastante sencilla al aplicar una suma. ¿Sí? Solo que la vamos a aplicar por aquí abajito. Creo que es en esta de acá, en este cuadrito que aparece ahí. ¿Sí? Entonces, esa partecita pues la hacemos aquí. Y hay varias funciones pues que tienen sus formas características de utilizar, que por supuesto también pues las tenemos que ver, algunas, no todas. Si ustedes se fijan aquí, las funciones, por ejemplo, de texto, son muchas, ¿sí? Muchas, muchas. Por aquí hay muchas funciones. Entonces, aprenderse todas las funciones de solo texto para manejar texto, pues es bastante complicado. ¿Sí? Si usted se familiariza con todas estas porque tiene que utilizar todas esas funciones todo el tiempo, pues chévere. Pero pues ahora súmele, por ejemplo, las de fecha y hora, las lógicas, ¿sí? O las de búsqueda y referencia, que vamos a ver una de búsqueda mañana, o las matemáticas, que lo único que hemos visto es suma, podemos ver más. ¿Sí? Entonces, esto pues es un trabajo bastante grande a la hora de utilizar funciones, pero no significa que usted no las pueda leer, ¿no? Usted puede llegar aquí, entrar por aquí, por ejemplo, a, no sé, a más funciones, mirar una función de ingeniería
y decir por aquí, aquí no hay chéveres. Información, venga a ver si por aquí hay información. En estadística. Contar, por ejemplo. Usted quiere contar, entonces dice, utilicemos la función contar. ¿Qué es la función contar? Usted la lee y dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces la palabra contar me sirve para contar números. ¿Ya? Ahí ya se sabe qué es lo que hace. ¿Sí? Diferente a una palabra que está por aquí que se llama contará. ¿Sí? Dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces ahí ya no le importa que sean números, ahí le importa es que la celda esté ocupada. Entonces eso ya es otra forma diferente. Dos funciones que se parecen mucho pero hacen dos cosas diferentes. Una cuenta números y la otra cuenta celdas ocupadas. ¿Listo? No vacías, en este caso. ¿Bien? Entonces esas funciones también uno las puede mirar así de esa forma. ¿Bien? No es que tenga que aprendérselas todas, pero pues de vez en cuando uno utiliza una función. Si no se la sabe, pues aquí está toda la biblioteca de funciones que uno puede consultar en algún momento y puede mirar de pronto si hay alguna función de fecha que haga algo que a uno le sirva, ¿sí? Que me muestre algo. Entonces uno mira aquí eh, una fórmula de fecha y pues la emplea. ¿Listo? Aquí vemos algunas, pero pues no vamos a poder ver todas las funciones que existen en este mundo. Menos en el avanzado. Eso pues para ver, por ejemplo, financieras tendríamos que saber más de matemática financiera. Bueno, las de estadística pues me van a servir más para estadística, las de ingeniería igual. Entonces hay muchas cosas o muchas áreas que utilizan operaciones, pero que pues si nosotros de pronto no nos metemos con ese tipo de operaciones, pues de pronto no las conocemos nunca. ¿Sí? Pero no significa que usted no se aprenda algunas de las funciones que nos facilitan el trabajo. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud sobre cómo generar una función o una fórmula? Que vimos estos ejemplos bastante sencillos de cómo generar una función. ¿No hay problema? Bueno, entonces no se les olvide, gracias Melina, no se les olvide descargar este archivito, mirar estas primeras operaciones, por lo menos que son básicas. De pronto si hay personas que puedan hacer operaciones de este tipo. Aquí ya es una función que necesitamos utilizar, que se llama una función sí, pero esa ya la vemos mañana porque esa tiene una explicación un poquito larga. ¿Listo? Más otras funciones que están por aquí involucradas que también pues son bastante útiles. ¿Listo? Entonces mañana Profesor, tengo continuamos. una pregunta. Dime, ¿Dónde podemos descargar el archivo? ¿En el taller que sale en la plataforma? sí, siempre se puede descargar ahí. Así como los otros talleres que hicimos del ejercicio 1 y 2, ¿sí? Sí, sí, es de la misma forma. Todos los Bueno. talleres se descargan de la misma forma. Bueno, Están listo, sí, numerados, señor. ¿no? Están numerados. Ajá, Entonces, en este sí, sí, caso es el señor. taller 3. Sí, 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 señor. Es Listo. que Y está, hoy estuve leyendo y mirando los videos del taller 3 en el que vamos, y lo que decía el profesor ahorita, o sea, en todos los videos salen, nos explican todas las funciones, o sea, la de mayúscula, de todo, o sea, salen muchas funciones. sí. Entonces yo Entonces, como que como perdida porque son muchas, pues ahorita que dice el sí, profesor que para, vamos a verlas todas, sino pues bueno, toca de a poquitos y practicarla. Esa es la clave de las funciones, es practicarlas. Sí hay muchas acá. Son funciones, digamos, bastante sencillas para manejar varias cosas, pero pues sí, practicándolas, por ejemplo, con un archivo como el taller, pues es más fácil de aprendérselo, qué es lo que hace. ¿Listo? La clave es saber qué es lo que hace la función, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Y con eso usted se la aprende más fácil, porque usted ya sabe, bueno, esto me sirve para esto. La función suma me sirve para sumar. Entonces usted ya sabe que siempre que quiera sumar, pues utiliza suma. ¿Sí? Entonces así se las va aprendiendo de a poquitos. Sí, aquí hay varias funciones, aquí hay varias funciones diferentes, entonces pues no es que las hayamos visto todas, pero vamos a ver varias de ellas y cómo funcionan, ¿sí? Para que usted empiece a mirar qué utilidad tienen esas funciones, ¿sí? Las otras, pues si no las alcanzamos a ver o no las utilizamos, pues no significan que no se puedan mirar, ¿no? Esos son cosas que también son
de manejo de Excel, ¿sí? Aquí créame que todos nos enfrentamos a alguna cosa que no sabemos hacer y en algún momento nos toca sentarnos a mirar, bueno, cómo se haría una fórmula en Excel que me hiciera tal cosa. Entonces ahí es donde uno pues se puede apoyar, por ejemplo, en esto, en la biblioteca de funciones, ¿sí? Y entonces ahí me dice, quiero hacer una función trigonométrica para, no sé, para sacar el coseno de un ángulo. Y ahí está pues coseno. Esa que dice COS es coseno, eso es una función trigonométrica. ¿Listo? Bueno, hay varias funciones que son útiles ahí. No nos tenemos que saberlas todas. Aquí yo no me sé, yo creo que ni el 50% de estas funciones matemáticas y trigonométricas. Pero no significa que en algún momento no podamos leer de pronto la descripción o mirar de pronto algún ejemplo adicional y tratar de hacerla, ¿sí? Eso es más de práctica, como les digo. Entre más usted practique una función, es mucho mejor para usted porque usted se la va aprendiendo, ¿sí? Y usted va entendiendo pues cómo es que va funcionando. ¿Listo? Aquí no utiliza muchas, pero pues eh, las vamos viendo de a poquitos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra Gracias. pregunta? Listo. No, no hay ningún problema, tranquila. ¿Alguna otra pregunta mientras que yo voy guardando aquí mi archivo? Porque si no, después no me acuerdo dónde vamos. Aquí estamos en la unidad número 3. Listo. Y lo voy a guardar aquí. Y mañana ya abrimos porque ya hicimos por lo menos 2 columnas de acá. ¿Listo? Y nos falta pues el resto, pero mañana lo hacemos. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones, no hay ningún problema. Espero que hayan hecho las dos evaluaciones de las unidades número 1 y 2. Si no, pues recuerden que toca hacer las evaluaciones de la unidad número 1 y 2 porque ya mañana que terminemos esta unidad, pues ya se le acumula la evaluación número 3. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. Eh, Aunque tiene el fin de semana, pero pues eh, no se acumule tanto porque la idea es que vaya evacuando cada una de las evaluaciones. ¿Listos? Bueno, venga, miro un momentico aquí que me haga falta alguien. Por aquí está Karen, Luz Mary Moreno. Ahí está Lizeth Méndez, ya está. Melina Montoya, ya. Miguel Vargas, Dios, me va a tocar llamar a la jefe y darle quejas porque no me han agregado a Miguel. Nuri Páez, por aquí ya está. Sandra Romero, por aquí. Sandra Milena Costa, por aquí. Estefanía Cos, Stephanie, perdón, Cos. Y Jamie Torres. Listo. Bueno, recuerden entonces que mañana tenemos mañana es jueves 2, mañana sí hacemos una sesión de 6 a 8. Terminamos esta unidad y el viernes también tenemos de 6 a 8 y hacemos la unidad número 4. ¿Listo? La unidad 5 es bastante sencilla, entonces si el fin de semana la quieren adelantar, no hay ningún problema. Es de gráficos, entonces pues esta es ya como la más sencillita. Entonces sí les recomiendo que el fin de semana a más tardar pues tengan las 4 exámenes o las 4 unidades ya con sus exámenes presentados. ¿Listo? No se les vaya a olvidar eso porque si no después hacerlo eso entre lunes, martes y miércoles todas las evaluaciones pues es complicado. Bien, entonces voy a tener aquí la grabación.